Hola, ¿cómo estás? Te habla Martín Ayala y te doy la bienvenida a un nuevo video de esta serie llamada Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Estamos en un anexo que vamos a llamar asertividad, que puede ser parte de esta misma serie o puede ser, quizás recibiste como un video independiente, esta serie de asertividad que puede ser vista, es una serie de videos que puedes verla independiente del curso Inyección de Coraje, aunque te la recomiendo. Hemos grabado unos cuantos videos sobre cómo trabajar el miedo, cómo conocer tus miedos, cómo accionar a pesar del miedo, es lo que yo le llamo coraje. Y esta serie Asertividad es un capítulo aparte, por eso lo ponemos como anexo que puede ser visto de manera totalmente separada o como videos de esta misma serie que se relacionan mucho con el miedo. Lo puse aparte porque es un tema diferente el tema de la asertividad, pero tiene cierta conexión con el miedo. Sobre todo, muchas personas les cuesta confrontar, tienen un gran miedo a la confrontación. No me refiero a una confrontación negativa, sino a enfrentar determinadas situaciones. Vamos a hablar ahora de esto que es la asertividad, que ya va a quedar claro. Entonces, por eso lo conecto con lo que es el miedo, pero a su vez por ser un tema diferente, un tema propio, distinto, lo pongo como un anexo separado. Así que cualquiera sea la modalidad en la que estés viendo, quizás el primer video que estás viendo está bien, y si lo estás viendo como parte de esta serie, que ya viste todos los videos anteriores, bueno, aún mucho mejor porque vas a estar mucho más familiarizado con el miedo y quizá varios de los temas que hablemos te resulten muy familiares. Yo siempre te recomiendo ver la mayor cantidad de videos posible y aplicar el conocimiento, ya que es la manera de que esto pueda servir para algo. Vamos entonces directamente al tema asertividad. ¿Qué es la asertividad? Quizás escuchaste alguna vez la palabra, es una palabra muy conocida, pero ¿qué significa? Voy a dar una definición que no necesariamente es la mejor, pero es una que es muy simple y sirve mucho para trabajar los conceptos que vamos a explicar hoy. Y acá podrás ver la imagen, es muy simple. La asertividad es el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Pasividad son aquellas personas que tienen una baja tendencia a confrontar cosas, a decir cosas quizá que se quedan más sin decir cosas, aunque algo les moleste, quizá no lo dicen, pero prefieren irse para ese lado de la pasividad. La agresividad es lo opuesto, personas que quizá van más a la acción, a la confrontación, en el riesgo de quizá quedar como personas que contestan mal, que hablan mal, lo que sería ya para ese lado de ser agresivo. Entonces la asertividad está ahí, está en el medio, y esto obviamente que es un concepto, teoría, digamos, no creo que nadie sea perfectamente asertivo y tenga ese equilibrio justo. Todos en general creo que tendemos a irnos hacia un lado o hacia el otro, incluso puede ser a los dos, esto puede ser como un péndulo, ¿no? Que quizá una persona va, es pasiva y siempre fue muy pasiva, y cuanto más pasiva sea un día explota, se enoja y termina siendo totalmente agresiva, se va de un extremo al otro. O sea que quizá podemos estar en los dos lados. A veces cuando queremos cambiar es muy difícil encontrar el punto medio y terminamos yéndonos hacia un lado o al otro. Pero todos tenemos en general una tendencia hacia uno o hacia el otro. Me gustaría que te preguntes, a ver, ¿tendés a ser más pasivo? En general, si algo te molesta, no lo tendés a no decir, o lo decís como sea, aunque salga mal, y te vas para el lado de la agresividad, después terminas pidiendo disculpas. Bueno, yo creo que con eso ya te puedes ir haciendo una idea de hacia cuál lado puedes estar orientado, y en definitiva lo que buscamos es lograr la asertividad, lograr el equilibrio justo, que cada vez que tenemos que decir algo, que plantear algo, que pedir algo, que confrontar alguna situación, que lo hagamos de manera comunicando efectivamente, pero sin enojarnos tanto y irnos para el lado agresivo, que también resulta, cualquiera de los dos extremos resulta negativo, resulta detrimental. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo equilibrado sería lo justo, ser asertivos, comunicar las cosas en su momento, pero de la forma correcta, sin llegar a ser agresivos. Entonces, ¿por qué es importante trabajar esto de la asertividad? Es fundamental en la vida personal, en la vida profesional, en los trabajos. Si escuchás a las personas conversando, cuando se quejan, muchos problemas, muchos enojos ocurren justamente por esto, por falta de asertividad, y muchos problemas, conflictos podrían evitarse, y por lo tanto mucho dolor podría ahorrarse, personas podrían ser mucho más felices, comunicarse mucho más efectivamente, y sin embargo no ocurre. Y a veces le damos, como dice, hay un excesivo poder a los demás. Quizás decimos, uy, mi jefe, ¿cómo me dijo esto? La verdad que lo que dijo me molestó mucho y me hizo hacer esto, ¿no? Pareciera como que nos hacen hacer, digo el jefe porque es una típica figura de poder, pero puede ser un amigo, puede ser un familiar, cualquier persona que tenga cierta influencia sobre nosotros es como que nos hizo hacer algo, nos hizo sentir mal. Y nadie tiene ese poder necesariamente, a menos que nosotros lo permitamos. Entonces la asertividad, vamos a aprender justamente a poner límites cuando sea necesario, pero sin irnos
a lo agresivo, porque también ese es el problema. Puede ocurrir un problema que muchos de los problemas, incluso la mayoría de los problemas que terminan en despidos, que terminan en grandes problemas, en sanciones, terminan siendo problemas interpersonales, sea lo que sea que estés trabajando, por más que tu trabajo sea muy técnico, sea un ingeniero, lo que sea, te lo dice otro ingeniero, siempre termina ocurriendo que las relaciones interpersonales terminan siendo lo más importante. Por eso me encanta también trabajar este tema, porque sea cual sea la disciplina en la que te encuentres, este va a ser un tema que realmente te va a agregar valor como persona, como profesional, porque no solo en trabajo, digo como persona, quizá en tus relaciones de pareja, con tus amigos, con tu familia, te ayude también a confrontar las cosas y no quedarte con esos enojos, a no ser agresivo. Y por eso ocurren muchos problemas, porque alguien no dijo algo que tenía que haber dicho, o alguien fue demasiado agresivo en algo que lo podía haber dicho de otra forma. Entonces la asertividad justamente nos hace evitar todo eso, crear vínculos más sanos y a partir de ahí resolver problemas con mucho menos energía y evitando muchos dolores de cosas que pueden ser evitadas si las comunicamos efectivamente. Así que espero con esto motivarte a decir que, bueno, que a querer aprender esto de lo que es la asertividad para poder ser más efectivo y feliz en tu vida, básicamente. No, nada menos, no, no es algo menor. Muchas veces las personas, por no tener la asertividad trabajada, por ser pasivas o por ser agresivas, y especialmente las pasivas terminan quejándose de situaciones que quizá no enfrentan, se quejan por atrás, dice Jack Canfield muchas veces, bueno, vamos al trabajo y nos quejamos de nuestra pareja, vamos a nuestra casa y nos quejamos del trabajo y siempre nos terminamos quejando en el lugar equivocado, nos quejamos del lugar donde no estamos, en vez de hacer pedidos que cambien la situación en el lugar que tenemos que hacerlo. Eso ocurre por falta de agresividad. No sabemos cómo manejar determinada situación, tenemos miedo a confrontar o sabemos que si lo hacemos vamos a ser agresivos, entonces preferimos no hacerlo y tenemos una situación sin resolver que nos lleva a la insatisfacción, eso lleva a la queja, lo cual expresa una frustración, quizás hace catarsis, pero no resuelve el problema. Espero, bueno, con esto haberte motivado a querer aprender de asertividad. Vamos ahora a poner algunos ejemplos de lo que serían comportamientos pasivos y agresivos, empezando por los pasivos. Alguien que no reclama algo y se queda enojado, esto es muy común. Imagínate a alguien que eh, algo le molesta de un compañero de trabajo y no lo dice, queda enojado. Esto es un problema, porque no, nos mantiene enojados. El enojo está cada vez más demostrado que puede llevar a problemas de salud. Parte de los problemas de salud son temas que empiezan siendo emocionales, esa ira contenida puede ser muy destructiva. Entonces la pasividad tiene sus problemas. No saber decir que no, no saber pedir algo, quizás esto hace que trabajemos de más también. Y bueno, nos quedemos enojados, a su vez trabajemos de más, nos quedemos fuera de hora por hacer algo que quizás no nos corresponde, pero alguien nos dijo que lo hagamos, no supimos decir que no supimos delegar o pedir ayuda, y por quedarnos en esa pasividad terminamos haciendo cosas que no nos corresponden. Podría estar también ahí no saber aceptar el no, como un ejemplo un poco más indirecto, en el sentido de cuando alguien nos dice que no, quizá nos duele, o sería en cierta forma aceptar el rechazo. Alguien quizá con un comportamiento pasivo no se anima a preguntar, a ver, y quizás se lo toma como personal por no comunicar y cómo interpreta ese no. Entonces, ahí vemos cómo los comportamientos pasivos pueden ser negativos incluso para nuestra salud, pero sobre todo también para nuestra productividad laboral, para cómo somos como personas, nuestra imagen, nuestra autoestima, puede resultar muy negativo. La agresividad, por el otro lado, tiende a ser lo mismo, quizá se expresa de otra manera, pero también tiende a ser negativa y destructiva. Un ejemplo de comportamiento agresivo sería directamente insultar. El más fuerte directamente y el más obvio sería insultar a alguien, como decía, termina una pelea, termina que las personas se alejan de nosotros, quizá no nos quieren, no quieren trabajar con nosotros, lo cual ya como personas nos puede doler. Ya nuestro círculo social se reduce, hay personas que no quieren trabajar con nosotros, entonces nuestro valor como profesional también es mucho menor, porque hay determinadas situaciones en las cuales no vamos a poder trabajar, quizá determinado tipo de equipos que no nos vamos a adaptar, entonces disminuye los lugares en donde podemos ofrecer valor, lo cual eso también tiende a ser un problema en el ámbito profesional. Y no solo la agresividad es agresión directa, hay dos tipos de agresión, agresión activa y agresión pasiva dentro de la agresión, no estoy yendo a la pasividad. El insulto sería una agresión activa, directamente a alguien directa, de manera directa que insulta y expresa esa agresividad, pero a veces la agresividad puede ser en forma pasiva, por eso está el ser pasivo-agresivo, cuando alguien dice algo indirectamente, no es que te dice directamente que te insulta, pero tiene un comentario venenoso indirecto, que te pasa factura, podemos decir, en algunos países, cuando quizá diga, y si no fuera por Juan, no se lo digo a Juan, pero se lo digo
a otra persona, si no fuera por Juan yo no estaría trabajando a esta hora, que son las 8. Entonces, esos comentarios pasivos, agresivos, algo indirecto, o quizá digo en tono de broma, pero en realidad no estoy diciendo la broma, sino eso oculta otras cosas, esos reproches, quejas, todo lo que es indirecto sobre todo, ¿no? Eso es la agresividad, para dar también ejemplos de que la agresividad no siempre se manifiesta con una agresión directa. A veces, y un poquito más sutil, puede ser esto también, culpar a otros sin hacernos responsables, como decía en el caso de Jack Canfield, que, bueno, la agresión la hacemos indirectamente, no nos hacemos responsables de algo, pero terminamos culpando a esa persona, quizás se lo decimos a esa persona, quizás se lo decimos a otra de manera pasiva, sutilmente, pero cuando no nos hacemos cargo de algo nos queda esa agresividad guardada porque no resolvimos el problema. Así que quizá te identifiques con estos ejemplos, hay muchos más, pero ya tengo una idea de los problemas que puede dar la falta de asertividad. Entonces, ahora para seguir, me gustaría presentarte a ver cuáles son los derechos asertivos. Parte de este modelo es decirte, bueno, tenemos derechos asertivos que son, si nosotros hacemos uso de estos derechos, vamos a estar en el equilibrio, lograr la asertividad. Muchos, a veces son obvios, pero muchas personas no hacen uso de estos derechos por miedo. A veces nos da miedo hacerlo, no sabemos cómo comunicar algo, quizá a veces nadie nos enseñó a comunicar algo, entonces es tan difícil y puede terminar en un conflicto interpersonal y preferimos no hacerlo. Tenemos derecho, y voy nombrando estos derechos que son algunos, quizá los principales, pero puede haber muchos más. Derecho a decir que no, cuando no queremos algo, a decir no sé, cuando algo no lo sabemos, a muchas personas le cuesta, puede ser un tema de ego, pero puede sentirse en la responsabilidad de tener que dar una respuesta. Digo, pero quizá piensa, este es mi trabajo, me preguntan a mí, yo soy el que sabe, ¿cómo voy a decir no sé? Bueno, el no sé puede ser, no sé ahora, pero investigo. Hay otras versiones, digamos, que uno puede decir no sé de manera que no necesariamente sea irresponsable o quede como que el no saber está mal. Decir no también es quizá algo, uno tiene derecho a decir que no, no siempre tiene por qué aceptar, otro propone algo y podemos rechazar eso, no significa que rechacemos a la persona y no tiene por qué ser algo agresivo, pero tenemos derecho a decir que no. Tenemos derecho a hacer pedidos y a dar a los demás también cuando los decidamos, sería la contraparte, ¿no? Pedir ayuda de alguien que nos brinde ayuda y dar ayuda también cuando lo decidamos nosotros, y no tener que estar cargando con nosotros todo. Un ejemplo podría ser delegar autoridad a un líder. Muchos líderes, una de las cosas que más cuesta es delegar, en definitiva es hacer un pedido, aceptar ayuda, como decía también, al pedir que no necesariamente, que no nos sentamos culpables, uy, te lo pido, no, bueno, realmente aceptar esa ayuda cuando quizá alguien nos ofrece, por eso está como un punto aparte, ni siquiera acá sería pedir, a veces alguien nos ofrece la ayuda y nos cuesta aceptarla, nos cuesta recibir. Dar, recibir es un equilibrio de la vida y muchas veces nos tendemos hacia un lado o hacia otro y nos cuesta encontrar ese equilibrio. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas, a expresar lo que sentimos, quizá buscar la mejor manera de hacerlo, pero si algo nos molesta, tenemos derecho a decirlo, hablando de nuestros sentimientos, no tiene por qué lastimar a alguien, quizás la otra persona no tuvo la mala intención, pero bueno, yo sentí que X cosa, y bueno, nadie puede cuestionar cómo nos sentimos, después se podrá conversar y a partir de ahí abrir una comunicación para clarificar esa situación. Tenemos derecho a considerar nuestras necesidades, a veces nuestras necesidades primero que la de los demás, porque no podemos darle lo que no tenemos, y muchas personas se sienten egoístas cuando a uno mismo lo consideran primero que al otro, a veces están condicionados a poner primero a los demás, a ocuparse siempre de los demás y nunca se ocupan de uno mismo. La verdad es que si uno no se ocupa de uno mismo, cada vez dificulta más lo que puede dar hacia el otro, quizá lo intente dar, pero va a estar en un estado emocional en el cual no puede darlo de la mejor manera. Tenemos derecho a cambiar de opinión, también a cometer errores. Muchas personas dicen, uy, ya le dije que sí, no, ya pasa que ya le dije que sí, entonces no puedo cambiar de opinión. Y a veces las situaciones cambian, las personas cambian, entonces tenemos derecho a cambiar de opinión y a arrepentirnos. Obviamente que está bueno comunicarlo a la otra persona, se puede comunicar el motivo, pero tenemos derecho a ese cambio de opinión y también somos personas que vamos creciendo, evolucionando y vamos teniendo diferentes opiniones y maneras de ver la vida. Cometer un error, es algo que también tenemos derecho, siempre digo que el que no comete errores es el que no acciona, o alguien que se cuida demasiado, entonces está siempre en una zona de confort, que en el mejor de los casos no comete errores, pero eso gasta un montón de energía a la hora de no cometer el error, de estar cuidándose permanentemente, de querer tener todo bajo control, tiene un costo enorme y probablemente no estés accionando tanto como podrías. Entonces, más vale cometer algunos errores, aprender de ellos, pero estar en nuestra máxima productividad.
Y finalmente, algo que puede parecer un cliché, pero no es menos importante y muchas personas a veces se lo olvidan, es que tenemos derecho a sentirnos bien y a ser felices. Y en caso que no lo estemos, hacer todo para que pueda ser así, dado que es una de las cosas, diría, más importantes de la vida. Vamos a indagar un poquito más ahora en buscar los motivos de por qué no somos asertivos. Ya expliqué que nos podemos ir hacia el lado de la pasividad o nos podemos ir al lado de la agresividad. ¿Por qué ocurre una u otra cosa? Entonces está bueno que podamos conocernos un poco más. Quizás ya te identificaste con uno u otro. Entonces vamos a describir un poco el comportamiento pasivo, el agresivo, comenzando por el pasivo. Para el pasivo es importante mantener la paz. En general, puede haber una lista grande de este tipo de comportamientos. Voy a dar algunos que quizás son comunes, no necesariamente tengan que ser todos. Acabo de identificarte exactamente con estos, pero te va a dar una idea de cada uno de estos dos. Creencia del pasivo, es importante mantener la paz. Quizás son personas que les enseñaron, quizás tengan como valor ser pacífico, o los criaron como personas que no está bueno confrontar, que no está bueno lastimar al otro, y a partir de ahí aprendieron eso como modelo. Luego, son personas que tienden a tener una necesidad de aprobación y de ser aceptado. No quiere decir que necesariamente quizá hay una persona que, bueno, le guste mantener la paz, sea un valor, pero no tanto por necesidad, pero puede ocurrir que tengamos una necesidad de aprobación de los demás, de ser aceptado. Por eso nos duele tanto la posibilidad de que alguien se enoje con nosotros, porque está la posibilidad de quebrarse esta aprobación o de aceptación de parte de otros. Eso nos duele mucho, entonces preferimos hacer cualquier cosa antes que arriesgarnos a que alguien se enoje con nosotros. Por eso también tenemos baja tolerancia a la confrontación. Después vamos a trabajar justamente en esta serie de videos cómo confrontar una situación sin irlos a la agresividad, porque ahí estaría el problema y justamente es donde se empiezan los conflictos. Una persona que confronta algo de manera asertiva, todo lo contrario, en general es muy respetada y admirada porque es una persona que confían en él, porque dicen, bueno, esta persona si no está de acuerdo con algo, me lo va a decir. Entonces la verdad que es una persona con la cual quiero trabajar, quiero estar. Vamos al lado de la agresión. Una creencia posible puede ser, si no me enojo, pueden aprovecharse de mí. Entonces, a partir de acá, esto puede ser debido a una frustración previa, un dolor no expresado. En general, el agresivo, hay algo, repito, no necesariamente tiene que pasar todo el tiempo, pero hay algún dolor, hay alguna frustración previa que haya hecho que esta persona quizás está enojada con la vida, modelo del mundo también empobrecido, en el cual piensan, se quieren aprovechar de mí, el mundo está en mi contra, y lo pone totalmente a la defensiva. Siempre cuento la historia esta que, bueno, imagínate que yo te quiero saludar, que hace un montón que no te veo, y de tanta efusividad que te saludo, te hago un golpe en el hombro, un golpe moderado, pero vos tenés una herida en ese hombro, entonces al darte golpe te duele un montón esa herida, y yo digo, bueno, ¿es culpa de la herida o es culpa de mi golpe? Yo la verdad que lo hice de manera afectuosa, y en definitiva cierta responsabilidad es de la herida que estaba antes, que el hecho que te duela tanto. Bueno, la agresión es así, quizá tengo una herida previa de antes que cualquier cosita ya hace que me duele esa herida y yo, bueno, reaccione y por eso es la agresión. Muchas veces es una ira que puedo tener de algún evento pasado, quizás hacia algo que me ocurrió, hacia estoy enojado con mi padre, estoy enojado con mí mismo y esa agresión la expreso a través de pequeñas cosas que se pueden ir dando en la vida cotidiana. Entonces, acá te voy a ir pidiendo que te identifiques con una de esas dos, a ver, bueno, cuál de las dos es tu principal, hacia dónde te vas principalmente y cuáles de estas cosas pueden estar ocurriendo en tu vida. Quizá ambos se relacionan con problemas de autoestima, no necesariamente que, bueno, tiene problemas de autoestima, que quizás suenan un poco trágico, pero puede haber ciertos problemas de autoestima, de no valorarse a uno mismo, no valorarse. En el caso del pasivo es más evidente, por ejemplo, alguien que le cuesta valorarse, entonces prefiere justamente no hacer estas cosas. Se rinde en la posibilidad de hacer un pedido, y dice, bueno, no importa, y es capaz de renunciar a todo eso, lo cual dice, bueno, tengo que dejar de lado algo que yo quiero. Entonces eso, ¿qué pasa con la autovaloración, la valoración de nosotros mismos, nuestra autoimagen? Que somos capaces de renunciar a esas cosas que realmente son importantes para nosotros con tal de no confrontar y con tal de que no se enoje el otro. El agresivo también, como decía, si uno tiene el modelo del mundo empobrecido, cree que el mundo está en su contra, eso, bueno, también puede expresar este problema de autoestima. Y como si viste los videos relacionados con inyección de coraje, en el video número 3, que hablé de nuestro miedo más profundo, nuestro miedo a no ser suficiente, se relaciona mucho
con este miedo a no ser suficiente y muchos de estos comportamientos, ya sea la tendencia a ser pasivo o la tendencia a ser agresivo, pueden ser comportamientos aprendidos desde muy chico. Imagínate, la persona pasivo puede ser una persona que de chico lo premiaban mucho por ser bueno, y como ya dije, nuestros comportamientos actuales muchas veces son aprendidos y hábitos adquiridos a través de lo que nos funcionaba cuando éramos muy chicos para tener el amor de nuestros padres, lo cual significaba sobrevivir. Entonces, a una persona que, imagínate, la premiaban cada vez que era bueno, ay, qué buen chico, qué bueno lo que hiciste, o por ser correcto, por ser pacífico, por no confrontar, una familia que orientada a la paz, quizás esa persona fue premiada por eso, le dieron mucho amor cada vez que era pacífico, correcto, entonces termina siendo pasivo y termina siendo un comportamiento aprendido. El problema es que después de grande, bueno, ya no necesitamos tanta aprobación de nuestros padres, ya somos más independientes y muchas veces termina siendo más perjudicial porque justamente nos genera estos problemas, terminamos teniendo una necesidad de aprobación de los demás y no hacemos muchas cosas que queremos hacer, nos quedamos con enojos guardados y termina siendo esto más perjudicial de lo que creemos. El tema es que nunca nos hicimos esta pregunta, nunca nos dimos cuenta de esto y estamos operando dentro de un paradigma que ni siquiera sabemos que teníamos esta característica. En el caso del agresivo, bueno, quizá era lo opuesto, pero eran familias, a veces es hereditario, a veces incluso puede ser una familia que ya es así, que se dice las cosas de frente, que la manera de llamar la atención es gritando, siendo agresivo, entonces era la manera de obtener atención, si no, no te escuchaban, entonces era la manera de sobrevivir. Una familia quizá donde se premiaba la acción, el rebelarse, si había que confrontar, lo confrontabas, o como decía, quizá hubo un gran dolor, cualquiera de estas cosas que fui explicando, pero son comportamientos aprendidos que quizá vienen de muy chicos. Entonces, ¿cuál es el costo? Porque, a ver, ya lo vine diciendo, pero todo esto tiene un costo. ¿Qué costo pagamos por ser pasivo, por ser agresivo? El pasivo, ya lo fui diciendo, uno no expresa todo lo que siente y eso puede ser un gran problema. Entonces, quizá termina trabajando de más, por no dice que no hace pedidos, entonces quizá termina absorbiendo cosas que, bueno, no están buenas, quizá no está de acuerdo, pierde cierta autenticidad porque no está siendo en sí mismo, en definitiva, no dice todo lo que tiene que decir, si no está de acuerdo con algo no lo dice, se calla, y todo eso guardado puede ser muy perjudicial en el largo plazo. Entonces, tiende a ser incongruente con su propia identidad. Esto podría ser algo que quizás hasta ahora no te diste cuenta, pero ¿cuál es el costo que pagás con esto? No estás siendo vos mismo. Entonces, esto va a ir creando frustración y quizá un dolor interno. Vamos ahora a la agresividad. Sobre todo el problema más grande de la agresividad es las relaciones interpersonales dañadas y a partir de ahí se generan muchos problemas. Quizá, bueno, pierdas amigos, quizá haya personas que no quieran estar con vos, como decía, tu círculo social se reduzca, tu valor profesional se va a reducir, el tipo de puestos o negocios en los cuales puedas participar se va a disminuir porque quizá haya determinados clientes con los cuales no te puedas entender, entonces ya pierdas negocios, quizá tu jefe te vea como una persona agresiva, entonces ya con tal persona no te puede poner a trabajar. Entonces tu valor como profesional no es lo mismo, va a ser menor al de una persona que se lleva bien con mucho más gente y que puede establecer relaciones con personas distintas, eso lo hace mucho más valioso. Entonces ese es un gran costo que pagas. Y otro gran costo es que muchos problemas no se resuelven. Quizá el agresivo hace la catarsis, pero no resuelve el problema de raíz. Entonces el problema queda ahí, se dañan las relaciones y no está solucionado y eso persiste. Finalmente vamos a hablar de cuáles son los beneficios de ser asertivo, que sería estar en el equilibrio entre estos dos polos. Bueno, sería todo lo opuesto a lo que yo fui diciendo, somos más auténticos, y una persona auténtica es una persona feliz, una persona que dice lo que tiene que decir, si tiene algo que pedir lo pide, si tiene que decir que no. Quizás conoces a alguna persona que es auténtica y te dice, mira, esto no me gusta, y listo, pero te lo dice de una manera que no necesariamente te enojas, y al contrario, hasta respetás y valorás, podés llegar a mirar porque está siendo sincero, y eso requiere mucho coraje, la verdad. Son personas que comunican claramente, entonces a veces una conversación que puede ser muy complicada con otro y dar 40.000 vueltas para explicarle algo, a ver si entendió, repetirle, volverle a explicar que se enojó, no. Una persona asertiva directamente te lo dice, bueno, listo, ya quedan así, y una conversación que puede ser de 3 horas con mucho desgaste emocional, te lo dice en 2 minutos de manera totalmente simple y ahí termina siendo muy efectiva también, los vínculos no se rompen, es un gusto estar con estas personas. A partir de esto, bueno, generamos más confianza, respeto de parte de los demás, lo cual viene como consecuencia de lo que fui diciendo. Aumenta también, eso ya lo dije, nuestro valor como profesionales, porque podemos trabajar con más personas de manera más efectiva. A las personas les encanta trabajar con nosotros porque les decimos directamente lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Es más eficiente, más efectivo, las cosas se resuelven rápido, no hay problemas. Y es bárbaro trabajar con alguien asertivo. Nos encargamos de lo necesario, ni más ni menos. Esto
todo lo que dije de, bueno, que es una persona que si tiene que pedir, pide, que si tiene que delegar, delega, si tiene que decir que no, dice que no, hace lo que tiene que hacer, si algo no está conforme, va y lo expresa, pide que se cambie determinada situación. Entonces, a la hora de trabajar es como que, bueno, es una persona muy productiva. Lo que es las relaciones personales mejoran, ya hablé que son vínculos más sanos, donde las cosas se dicen directamente y se conversan sin andar haciendo grandes escándalos, grandes peleas por la agresividad que puede ocurrir cuando uno no es asertivo. Y como todo esto termina siendo un mejor líder. Líder no me refiero solamente a una posición, sino líder de uno mismo, liderar su vida, hacerse cargo de lo que quiere, ir por lo que quiere, dejar de lado lo que no quiere, ser una persona auténtica, como ya dije, y terminamos siendo mucho más felices. Espero con esto haberte convencido de que la asertividad es un buen camino a seguir, es algo, una habilidad muy importante para aprender tanto a nivel personal como profesional. Con esto estoy terminando este video que se trataba de una introducción a la asertividad. Vamos a seguir adelante con otros videos donde vamos a aprender ahora, bueno, cómo ser asertivos. Hasta ahora te quiero, bueno, que te quedes con ser consciente de esto, que puedas calificarte como una tendencia a ser pasivo o agresivo, por más que quizás ya estás trabajando en eso. Y a partir de ahora te vamos a enseñar a ser asertivo con cada uno de estos derechos asertivos o algunos, no los vamos a trabajar todos, pero sí los más importantes para que puedas ser asertivo y tener mayor valor profesional, estar más feliz en tu vida y bueno, que la felicidad es el fin en sí mismo de la vida, así que con esto espero poder ayudarte. Muchas gracias por haber visto este video, te espero con los próximos y como dije, si no los viste puedes ver también los videos anteriores de la serie Inyección de Coraje, cómo accionar a partir del miedo. Te habla Martín Ayala, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.